historia de las matemáticas. Estoy paseando por las montañas de la Luna. Sigo las huellas del artista renacentista Piero della Francesca, y por eso he venido a una ciudad del norte de Italia que Piero convirtió en su hogar. Estamos en Albino. He venido a admirar algunas de las mejores obras de arte de Piero, que son también obras maestras de matemáticas. Los artistas y arquitectos de comienzos del Renacimiento recuperaron el uso de la perspectiva, una técnica que se había perdido durante 1000 años. Y usarla de forma correcta resultó más difícil de lo que esperaban. Piero fue el primero de los pintores importantes en comprender por completo la perspectiva, y lo consiguió porque era matemático, además de artista. He venido a ver su obra maestra, La flagelación de Cristo, pero ha surgido un problema. Hemos visto la flagelación de Cristo y es un cuadro asombroso, pero desgraciadamente por varios motivos italianos no se nos ha permitido filmarlo. Pero después de todo, este es un programa de matemáticas, no de arte, así que he usado las matemáticas para dar vida a este cuadro. No podemos ir al cuadro, pero podemos hacer que el cuadro venga a nosotros. El problema de la perspectiva es cómo representar el mundo tridimensional sobre un lienzo de 2 dimensiones. Para conseguir la sensación de profundidad, la sensación de una tercera dimensión, Piero utilizó las matemáticas. ¿De qué tamaño debía pintar a Cristo? Este grupo de hombres están alejados de estos hombres del primer plano. Si se hace mal, la ilusión de la perspectiva desaparece. No es en absoluto obvio cómo se puede representar de forma precisa un mundo tridimensional en una superficie de 2 dimensiones. Observen que las líneas paralelas del mundo tridimensional no son paralelas en el lienzo, sino que se unen en el punto de fuga. Y este es el aspecto que de verdad tienen las baldosas en el cuadro. Lo que está surgiendo es un nuevo lenguaje matemático que nos permite que una cosa se corresponda con otra. El poder de la perspectiva liberó una forma nueva de ver el mundo, una perspectiva que daría lugar a una revolución matemática. El trabajo de Piero fue el comienzo de una forma nueva de entender la geometría, pero harían falta 200 años antes de que los matemáticos siguieran donde él lo dejó. Las fronteras del espacio. Nuestro viaje nos lleva hacia el norte. En el siglo XVII, Europa había tomado el relevo a Oriente Medio como gran centro mundial de las matemáticas. Se habían hecho grandes avances en la geometría de los objetos fijos en tiempo y espacio. En Francia, Alemania, Holanda y Gran Bretaña, el reto era entonces comprender la matemática de los objetos en movimiento. Y la búsqueda de esas matemáticas comenzó aquí, en este pueblo del centro de Francia. Solo a los franceses se les ocurriría bautizar un pueblo con el nombre de un matemático. Imaginen en Inglaterra una ciudad llamada Newton. Es inimaginable. Pero en Francia de verdad valoran a sus matemáticos. Este es el pueblo de Descartes en el Valle del Loira. Hace 200 años lo rebautizaron con el nombre del famoso filósofo y matemático. Descartes nació aquí en 1556. Fue un niño enfermizo y perdió a su madre siendo muy pequeño. Por eso le permitían quedarse en la cama hasta las 11 de la mañana, una práctica que mantuvo a lo largo de su vida. Para practicar las matemáticas, a veces se necesita eliminar todas las distracciones y sumergirse en un mundo de formas y pautas. Descartes pensaba que la cama era el mejor sitio para alcanzar ese estado de meditación, y creo que sabía de lo que hablaba. La casa en la que Descartes realizaba sus meditaciones acostado es en la actualidad un museo dedicado a todo lo cartesiano. Sígame. Las piezas que se exhiben, ordenadas por la conservadora Sylvie Garnier, muestran cómo encajan sus ideas científicas, filosóficas y matemáticas. Se muestran también aspectos menos conocidos de la vida y obra de Descartes. Decidió ser soldado.
Luchó sin problemas tanto en el ejército protestante como en el católico, porque no era un patriota. Sylvie lo ha dicho de forma elegante, pero Descartes fue un mercenario. Luchó para los protestantes alemanes, para los católicos franceses y para cualquiera que le pagara. A primera hora de una mañana de otoño de 1628 estaba acampado con el ejército bávaro en la fría orilla de un río. Con frecuencia la inspiración llega en los lugares más insospechados. Según se cuenta, cierta noche Descartes no podía dormir. Quizá porque se había levantado muy tarde, o quizá porque había bebido demasiado celebrando la víspera de San Martín. Fuera como fuera, los problemas daban vueltas en su mente. Estaba pensando en su tema filosófico favorito, pero lo encontraba muy frustrante. ¿Cómo se puede llegar a saberlo todo? De pronto se quedó dormido y en su sueño comprendió que la clave era construir la filosofía sobre la base de hechos matemáticos irrefutables. Se dio cuenta de que los números podían eliminar las telarañas de la incertidumbre. Quería publicar sus ideas radicales, pero le preocupaba cómo serían recibidas en la católica Francia. Así que recogió sus cosas y se fue. Descartes estableció su hogar aquí, en Holanda, y se convirtió en uno de los líderes de la nueva revolución científica que negaba la idea dominante de que el Sol giraba alrededor de la Tierra. Una opinión que había causado graves problemas con el Vaticano a científicos como Galileo. Descartes sabía que estaba a salvo entre los protestantes holandeses, sobre todo en la vieja ciudad universitaria de Leiden, donde se daba gran valor a las matemáticas y a la ciencia. Nosotros también hemos ido a Leiden. Hola, siento llegar tarde, he tenido un pinchazo, me ha costado repararlo. Henk Bosch es uno de los mayores eruditos europeos en Descartes. No le sorprende que el erudito francés acabara en Leiden. Vino a hablar con la gente y algunas personas estaban abiertas a sus ideas, no solo sobre matemáticas, sino también y sobre todo sobre mecánica. Fundió el álgebra y la geometría para poder trabajar con fórmulas y figuras. Una especie de diccionario entre las dos, sí, que proporciona... Sí. Este diccionario, que se publicó finalmente en Holanda en 1637, incluye muchas ideas filosóficas controvertidas, pero los pensamientos más radicales estaban en el apéndice, una propuesta de unión entre el álgebra y la geometría. En un espacio de dos dimensiones, cualquier punto puede ser descrito por dos números. Uno indica la posición horizontal y el otro indica la posición vertical. Cuando el punto se mueve alrededor del círculo, las coordenadas cambian, pero podemos escribir una ecuación que identifica los cambios de valor de esos números en cualquier punto de la figura. De pronto la geometría se había convertido en álgebra. Usando esa transformación de la geometría en números se puede decir, por ejemplo, si la curva de este puente forma o no parte de un círculo. No hace falta usar la vista, porque las ecuaciones de la curva revelan sus secretos. Pero no se detuvo ahí. Descartes abrió las posibilidades de la geometría a dimensiones más elevadas, mundos que nuestros ojos no verán nunca, pero que son esenciales en la tecnología moderna y en la física. No hay duda de que Descartes fue uno de los gigantes de las matemáticas. Desgraciadamente, sin embargo, no fue un hombre agradable. No era una persona fácil de tratar y estaba muy preocupado por su imagen. Estaba absolutamente convencido de que tenía razón incluso cuando se equivocaba. Y su primera reacción era siempre que el otro era estúpido y no lo había entendido. Descartes puede que no fuera una persona afable, pero no hay duda de que su comprensión de la conexión entre el álgebra y la geometría transformó para siempre las matemáticas. Para que su revolución matemática funcionara necesitaba otro ingrediente vital. Para encontrarlo, debo decir adiós a Henk y a Leiden y acudir a la iglesia. No soy creyente, pero no hay duda de que muchos matemáticos de la época de Descartes tenían fuertes convicciones religiosas. Tal vez sea una coincidencia, pero quizá porque las matemáticas y la religión construyen sus ideas sobre axiomas innegables,
1 más 1 igual a 2, Dios existe. He elegido en qué axiomas poner mi fe. En el siglo XVII había un monje parisino que había ido a la misma escuela que Descartes. Amaba las matemáticas tanto como amaba a Dios. De hecho, veía a las matemáticas como una ciencia para probar la existencia de Dios. Marin Mersenne fue un matemático de primer orden. Uno de sus descubrimientos sobre los números primos se ha llamado así en honor a él, pero también es famoso por su correspondencia. Desde su monasterio de París, Mersenne actuaba como una especie de servidor de Internet del siglo XVII, recibiendo ideas y distribuyéndolas. En la actualidad no es tan diferente. Nos sentamos como los monjes matemáticos pensando sobre nuestras ideas y enviamos luego un mensaje a un colega esperando que haya respuesta. En la Europa del siglo XVII había un espíritu de comunicación matemática que no se había visto desde los griegos. Mersenne animó a la gente a leer el nuevo trabajo de Descartes sobre geometría. Hizo también algo igual de importante. Dio publicidad a los nuevos descubrimientos sobre las propiedades de los números realizados por un entusiasta desconocido que acabaría rivalizando con Descartes por el título de mejor matemático de su época, Pierre Fermat. Aquí, en Beaumont-de-Lomagne, cerca de Toulouse, residentes y visitantes han acudido a celebrar la vida y obra del hijo más famoso de la localidad. Pero no estoy seguro de qué hacen aquí esos gladiadores. Y la aparición de este camello es también una sorpresa. Fermat hubiera aceptado de buen grado la idea de usar la diversión y los juegos para avanzar en el interés por las matemáticas. Al contrario que el aristocrático Descartes, Fermat no habría considerado inútil o vulgar crear un festival de matemáticas. Matemáticas en acción. Es precioso. Muy bonito, sí. La mayor contribución de Fermat a las matemáticas fue prácticamente inventar la teoría moderna de los números. Ideó gran cantidad de conjeturas y teoremas sobre números, incluyendo su famoso último teorema, cuya demostración tuvo en jaque a los matemáticos durante más de 350 años. Pero ahora me sirve de poca ayuda. Desmontarlo es la parte fácil, montarlo es lo difícil. ¿Cuántas piezas tengo? Tengo 6 piezas. Tengo que buscar algún tipo de simetría. Me temo que tendrá que decirme cómo resolverlo, y eso no me gusta. Odio que me digan cómo resolver un problema. No voy a mirar. Se ríe de mí porque no puedo hacerlo. Es injusto. Vamos allá. Puedo montarlo. Ya está. Ya lo tengo. Este es el placer de las matemáticas. Cuando todo encaja y descubres de pronto la respuesta correcta. Sorprendentemente, Fermat solo se dedicaba a las matemáticas en su tiempo libre. Era magistrado y batallar con los problemas matemáticos era su entretenimiento y su pasión. Lo maravilloso de las matemáticas es que se pueden practicar en cualquier lugar. No necesitas tener un laboratorio ni una biblioteca. Fermat hacía gran parte de su trabajo sentado frente a la mesa de la cocina, rezando en la iglesia local o aquí en el tejado. Puede que pareciera un simple aficionado, pero se tomaba muy en serio las matemáticas. Fermat consiguió descubrir pautas en los números que han desafiado a los matemáticos durante siglos. Uno de mis teoremas favoritos de Fermat está relacionado con los números primos. Si tienes un número primo que al dividirlo entre 4 queda 1 como cociente, Fermat mostró que se puede conseguir siempre ese número mediante la suma de 2 números al cuadrado. Por ejemplo, tengo aquí 13 dientes de ajo, un número primo, que deja 1 de cociente cuando lo divido entre 4. Fermat demostró que se puede conseguir ese número sumando 2 números al cuadrado. 13 se puede conseguir sumando 3 al cuadrado más 2 al cuadrado, es decir, 9 más 4. Lo asombroso es que Fermat demostró que sin importar lo grande que sea el número primo, si al dividirlo entre 4 el cociente es 1, siempre se puede conseguir dicho número sumando 2 números al cuadrado. Oh, Dios mío. Lo que me gusta de estos días es la alegría de las matemáticas. Fermat disfrutaba jugando con los números, le encantaba buscar pautas en los números y quería además demostrar que dichas pautas se cumplían siempre.
Pero las matemáticas de Fermat, además de ser la base para la diversión y los juegos de años posteriores, han tenido también aplicaciones muy serias. Uno de sus teoremas, el pequeño teorema, es la base de los códigos para proteger nuestras tarjetas de crédito en Internet. La tecnología en la que confiamos actualmente proviene de los garabatos de los matemáticos del siglo XVII. Pero la utilidad de las matemáticas de Fermat no es nada comparada con la de nuestro siguiente gran matemático, y no era de Francia, sino de su gran rival. En el siglo XVII, Gran Bretaña era un poder mundial emergente. Su expansión y ambiciones requerían métodos nuevos de medida y cálculo, lo que dio un gran impulso a las matemáticas. Las ciudades universitarias de Oxford y Cambridge producían como salchichas los muy demandados matemáticos. Y el más importante de todos fue Isaac Newton. Aquí en Grantham, donde nació Isaac Newton y donde están muy orgullosos de él, tienen una preciosa estatua suya y hasta un centro comercial con su nombre, el Centro Comercial Newton, que tiene como logo una bonita manzana. En la escuela a la que asistió había una placa en su honor y en el ayuntamiento hay un museo. Aunque otro de los residentes destacados del lugar, Margaret Thatcher, tiene tanta relevancia en él como Isaac Newton. De hecho, se han vendido todas las tazas de Thatcher y todavía quedan un montón de las de Newton. Así que creo que apoyaré a las matemáticas comprando una taza de Newton. Y las matemáticas de Newton necesitan apoyo. Newton es sin duda muy famoso aquí. ¿Sabe por qué es famoso? No. No lo sé. Descubrió la gravedad. ¿Gravedad? Descubrir la gravedad, sí. ¿Gravedad? El manzano yesó la gravedad. Sí, la gravedad. Si la gente conoce a Newton es por sus trabajos en la física, las leyes de la gravedad y el movimiento, no por las matemáticas. Disculpe. Lo siento, tengo prisa. Tiene prisa. La aceleración, una de las leyes de Newton. A 13 kilómetros al sur de Grantham, en el pueblo de Bullsthorpe, lugar de nacimiento de Newton, me reuní con alguien que comparte mi pasión por las matemáticas. Esta es la casa. Es preciosa. Jackie Stedall es una fan de Newton y está encantada de mostrarme la casa donde Newton creció. Esto es lo que podríamos llamar el comedor. Seguro que ellos no lo llamaban así, sino la habitación de al lado de la cocina. Una chimenea preciosa. Seguro que hacían un gran fuego en ella. Me gustaría haber estado allí. Su padre era un labrador analfabeto y murió poco después de que naciera Newton. De no haber sido así, puede que el destino del joven Isaac hubiera sido muy diferente. Y esta es su habitación. ¡Qué bonita! Y está muy bien conservada. Tienes la sensación de retroceder en el tiempo. Sí, así es. Por el aspecto de su cama veo que era tan desaliñado como yo. Pienso en cómo he dejado mi cama esta mañana. Newton odiaba a su padrastro, pero fue él quien se encargó de que se convirtiera en matemático y no en pastor de ovejas. De niño no era nada excepcional. Un toque de esperanza para los niños del mundo. Sí, sacaba notas normales en el colegio y tenía muy pocos amigos. No creo que fuera alguien a quien me hubiera gustado conocer, pero me encantan sus matemáticas. Newton regresó de Cambridge a Lincolnshire durante la Gran Plaga de 1665, cuando tenía 22 años. En 2 años milagrosos, aquí desarrolló una nueva teoría de la luz, descubrió la gravedad y garabateó una visión revolucionaria de las matemáticas, el cálculo. Funciona de la forma siguiente. Voy a acelerar este coche de 0 a 100 tan rápido como pueda. El velocímetro me indica que la velocidad cambia constantemente, pero esta es solo la velocidad media. ¿Cómo saber con precisión cuál es mi velocidad en un instante determinado? Así. Mientras el coche avanza por la carretera, puedo hacer un gráfico sobre la misma, en el que el eje vertical es el tiempo que tarda el coche en llegar a un punto. Puedo calcular la velocidad media entre 2 puntos A y B, midiendo la distancia recorrida y dividiéndola por el tiempo invertido en ir de un punto al otro. Pero, ¿cuál es la velocidad exacta en el punto A? Si acerco el punto B más y más al primer punto, obtengo un lapso de tiempo cada vez menor, y la velocidad se acerca cada vez más al valor real. Pero al final, tendría que calcular 0 dividido por 0.
El cálculo nos permite dar sentido a estas mediciones. Nos posibilita descubrir la velocidad exacta y también la distancia exacta recorrida en un momento determinado. Dio sentido a muchas cosas que tomamos como normales. Por ejemplo, si dejo caer una manzana, Cambia la distancia y la velocidad. El cálculo puede estudiarlo. lo que contrasta con los griegos. En Grecia la geometría era estática. Y como hemos visto, el cálculo lo usan los ingenieros y los físicos porque describe el mundo en movimiento. Sí, es la única forma de enfocar las matemáticas en el movimiento o en los cambios. En esta manzana hay mucha matemática. Creo que el cálculo de Newton nos enseña a comprender el mundo cambiante, las órbitas de los planetas, el movimiento de los fluidos. A través del poder del cálculo tenemos la forma de describir con precisión matemática el complejo y siempre cambiante mundo natural. Pero hicieron falta 200 años para comprender todo su potencial. Newton decidió no publicar nada. Simplemente hizo circular sus ideas entre sus amigos. Su fama fue gradualmente en aumento. Se convirtió en catedrático, miembro del Parlamento e interventor de la Casa de la Moneda en Londres. En sus desplazamientos habituales entre la Royal Society y la Casa de la Moneda, prefería pensar en teología y alquimia antes que en matemáticas. Desarrollar el cálculo era simplemente uno más de sus muchos proyectos, hasta que oyó hablar de un rival. Un rival que era también miembro de la Royal Society y a quien se le había ocurrido la misma idea que a él: Gottfried Leibniz. Todo lo que Leibniz escribió está catalogado y conservado en su ciudad natal de Hannover, al norte de Alemania. Los manuscritos auténticos se guardan bajo llave, sobre todo el manuscrito que muestra que Leibniz descubrió el milagro del cálculo poco después que Newton. ¿Qué edad tenía cuando escribió? Tenía 29 años y en 2 meses desarrolló el cálculo diferencial y el cálculo integral. En solo 2 meses, una velocidad frenética. Hay un trozo de papel aquí. ¿Es una carta o...? Es un pequeño manuscrito con notas de Leibniz. A veces, al despertarse por la mañana, se le ocurrían tantas ideas en la misma cama que le llevaba toda la mañana, y a veces más, pasar todas esas ideas a papel. Es precioso. Creo que le gustaba pasar la mañana en la cama. Un matemático auténtico pasa su tiempo pensando en la cama. Veo que tiene algunos cuadros. Es el aspecto que tenía. Aunque no se convirtió en una celebridad del siglo XVII como Newton, su vida no fue nada mala. Leibniz trabajó para la Casa de Hannover y viajó por toda Europa representando sus intereses. Esto le dio mucho tiempo para dedicarse a sus pasatiempos intelectuales favoritos, que eran atrevidos para la época. Diseñó un plan para reunificar la Iglesia protestante y la católica romana. Propuso a Francia para que conquistara Egipto e hizo contribuciones a la filosofía y la lógica que siguen siendo muy valoradas. Escribió todas estas cartas. Tuvo que clonarse a sí mismo. No puedo creer que hubiera sido solo un Leibniz. Pero Leibniz no fue únicamente un hombre de palabras. Fue también uno de los primeros en inventar máquinas de calcular que funcionaban en sistema binario, precursoras de los ordenadores. 300 años después, el Departamento de Ingeniería de la Universidad de Leibniz, en Hannover, las ha montado siguiendo los diseños de Leibniz. Me encantan los rodamientos. Estos serán nuestros ceros y unos. El rodamiento será el 1. Solo ceros y unos. Vamos a representar el número 127. En sistema binario significa que los 7 primeros dígitos son 1. Ahora añado un 1. Tenemos 127 más 1, que es 128. 2 elevado a 8. Esto va a requerir mucha actividad. ¿Puede mostrar esto? Este es el disparador. Ahí vienen. Tenemos 128, que es 2 elevado a 8. Excelente. 127 es 1, 1, 1, 1, 1, 1, que son los rodamientos que tenemos aquí. Para añadir 1, todo esto se convierte en 0, 0, 0, 0, y tenemos que elevar esta posición al cuadrado. El mecanismo se deshace de todos los rodamientos que no necesita. Es como una máquina de petacos matemática. Me encanta.
Después de un duro día de trabajo, Leibniz solía venir a los famosos jardines de Herrenhausen, en la actualidad en mitad de Hannover, pero que por entonces estaban en las afueras. Hay una relación especial entre andar y las matemáticas. Has pasado todo el día trabajando y tienes un problema en la cabeza completamente confuso, enmarañado. Necesitas salir a dar un paseo y dejar que tu subconsciente tome el poder. A veces consigues un gran avance simplemente mirando a un árbol. Yo he tenido algunas de mis mejores ideas mientras paseaba por el parque de mi ciudad, así que espero sentir inspiración en la zona de paseo de Leibniz. No tuve la oportunidad de purgar mi mente de desafíos matemáticos porque desde que Leibniz falta de aquí, alguien ha construido un laberinto. Hay una fórmula matemática para salir de un laberinto. Si colocas la mano izquierda en la pared del laberinto y la mantienes en ella mientras avanzas, acabarás saliendo. Esa es la teoría. Veamos si funciona. Leibniz no tuvo estas distracciones durante los 5 años que trabajó en los detalles del cálculo. Al parecer trabajó sin conexión con Newton, aunque conocía su trabajo. Al contrario que Newton, estuvo encantado de dar a conocer su trabajo para que los matemáticos de toda Europa oyeran hablar por primera vez del cálculo gracias a él y no gracias a Newton. Y ahí empezaron los problemas. A lo largo de la historia de las matemáticas ha habido muchas disputas y discusiones sobre quién fue el primero en algo, y pueden parecer algo infantiles, pero queremos que nuestro nombre figure en el teorema. Es nuestra oportunidad de conseguir un poco de inmortalidad, porque el teorema durará eternamente. Por eso dedicamos tanto tiempo a descifrar esas cosas, porque no creemos que otro lo pueda hacer al mismo tiempo que nosotros. Son nuestros teoremas, nuestras criaturas, nuestros hijos, y no queremos compartir el mérito. En Londres, Newton no quería compartir el mérito con Leibniz, al que consideraba un advenedizo. Al cabo de años de resentimiento y acusaciones, se pidió a la Royal Society de Londres que decidiera entre los dos rivales. La Royal Society adjudicó a Newton el mérito de descubrir por primera vez el cálculo y a Leibniz el de publicarlo por primera vez. Pero en su dictamen final acusaron a Leibniz de plagio. Puede que tuviera algo que ver con ello que el informe lo redactara su presidente, Sir Isaac Newton. Leibniz se sintió muy dolido. Admiraba a Newton y nunca se recuperó. Murió en 1716. Newton vivió 11 años más y fue enterrado con grandes honores en la abadía de Westminster. En cambio, la tumba de Leibniz se encuentra en esta pequeña iglesia de Hannover. La ironía está en que fueron las matemáticas de Leibniz las que acabaron triunfando, y no las de Newton. Soy un gran admirador de Leibniz. Con frecuencia las grandes revoluciones en matemáticas consisten en encontrar el lenguaje adecuado para capturar una nueva visión. Y en eso Leibniz era muy bueno. Las anotaciones de Leibniz, su forma de escribir, capturó el espíritu del cálculo y se sigue usando en las matemáticas actuales. Las anotaciones de Newton eran para muchos matemáticos toscas y difíciles de usar. Y mientras los matemáticos británicos perdían el rumbo, la historia de las matemáticas se trasladó al corazón de Europa, Basilea. En el apogeo del siglo XVIII, la ciudad libre de Basilea, en Suiza, era el centro de la actividad comercial del mundo occidental. Alrededor de aquella vorágine comercial surgió una tradición del desarrollo del conocimiento relacionado sobre todo con el comercio. Y había una familia que sintetizaba aquello mejor que nadie. Resulta curioso, los hijos de los artistas con frecuencia son artistas. Los músicos tienen con frecuencia hijos músicos. Pero los hijos de los matemáticos no suelen ser matemáticos. No entiendo por qué. Esa es mi opinión, aunque no la de todos. En lo que todos estamos de acuerdo es en que hay una gran dinastía de matemáticos, los Bernoulli. En los siglos XVIII y XIX hubo en la familia media docena de matemáticos sobresalientes. Nos sentiríamos orgullosos de que cualquiera de ellos fuera británico, pero eran todos oriundos de Basilea. Hacen falta grandes mentes, como las de Newton y Leibniz, que obtengan logros fundamentales, pero se necesitan también discípulos que reciban el mensaje, lo clarifiquen, comprendan sus implicaciones y lo propaguen. La familia se dedicaba al comercio y esta es una de sus casas.
En la actualidad forma parte de la Universidad de Basilea y ha sido redecorada por completo, a excepción de una habitación que se mantiene como la habría tenido la familia. Fritz Nagel, conservador del archivo Bernoulli, ha prometido enseñármela. Si la podemos encontrar. Nos hemos equivocado de piso. No es el piso. Oh, mire esas manzanas. ¿Podemos coger una? No hubo error matemático. Conseguimos llegar. Aquí es donde los Bernoulli hacían sus ejercicios matemáticos. Estaba siendo amable, no sé si mereció la pena la molestia. Lo único interesante era una vieja estufa. De los Bernoulli, ¿cuál es su favorito? Mi Bernoulli favorito es Johann I. Era el matemático más inteligente. Quizá su hermano Jacob tuviera una visión más profunda de los problemas matemáticos, pero Johann encontraba soluciones elegantes. Los hermanos no se sentían aprecio, pero ambos reverenciaban a Leibniz, se escribían con él, lo apoyaron contra los aliados de Newton y difundieron su cálculo por Europa. Leibniz estaba muy contento de haber encontrado fuera de su círculo personal a dos matemáticos inteligentes que dominaban su cálculo y podían difundirlo entre la comunidad científica. Fue muy importante para Leibniz. Y también fue importante para las matemáticas. Sin los Bernoulli habría hecho falta mucho más tiempo para que el cálculo se convirtiera en lo que es hoy, la piedra angular de las matemáticas. Al menos eso es lo que sostiene Fritz Nagel, gran admirador de la saga Bernoulli. Esta noche me va a presentar al profesor Daniel Bernoulli, el último miembro de la familia, que debido a su apellido recibe correos electrónicos curiosos. En otro ponía, profesor Bernoulli, ¿me puede echar una mano con el cálculo? Si conoces a un Bernoulli, supones que tiene que saber de cálculo. Pero Daniel Bernoulli es profesor de geología. El gen de las matemáticas parece haber desaparecido. Durante la cena pensé sobre los matemáticos. Es injusto describir a los Bernoulli como simples alumnos de Leibniz. Una de sus muchas contribuciones a las matemáticas fue desarrollar el cálculo para resolver un problema clásico de la época. Imaginen que una bola tiene que rodar por una rampa. El problema consiste en diseñar la rampa que hará llegar la bola de la cima a la base en el menor tiempo posible. Pueden pensar que una rampa recta será la más rápida, o que en una curvada como esta, la bola cogerá mucha inercia bajando. El cálculo nos muestra que la mejor solución es lo que se llama un cicloide, el camino que sigue un punto situado en el exterior de una llanta de bicicleta en movimiento. Esta aplicación del cálculo de Bernoulli, que se conoce como cálculo de variaciones, se ha convertido en uno de los aspectos más poderosos de las matemáticas de Leibniz y Newton. Los investigadores lo usan para aumentar los beneficios, los ingenieros para minimizar el uso de energía, los diseñadores para optimizar las construcciones. Se ha convertido en una parte primordial del mundo tecnológico moderno. Mientras tanto, en el restaurante, la situación era cada vez más interesante. Mi segunda sorpresa. Le presento al señor Leonhard Euler. Leonhard Euler, uno de los nombres más famosos de las matemáticas. Este Leonhard era descendiente del Leonhard Euler original, discípulo estrella de Johann Bernoulli. Soy la 9ª generación y el cuarto Leonhard de la familia, después de Leonhard I, el matemático. ¿También es matemático? Soy analista económico. Con este nombre no podía estudiar matemáticas. Todos esperarían que demostrara la teoría de Riemann. Quizá fuera una buena idea que Leonhard no siguiera los pasos de su ilustre antepasado. Las comparaciones siempre habrían sido molestas. Voy en barco por el Rin y debo reconocer que esta mañana no me siento muy bien. La cena de anoche con Euler y Bernoulli degeneró en brindis por todos los teoremas que Euler y Bernoulli habían demostrado, y la verdad es que demostraron muchos. Nunca más. El resto de los viajeros me lanzaban miradas de desaprobación. Por suerte fue un viaje corto, no como el que hizo Euler en 1728 para empezar una nueva vida. Euler puede que fuera el discípulo estrella de Johann Bernoulli, pero no había sitio para él en la ciudad. Si no te apellidabas Bernoulli, había muy pocas posibilidades de conseguir un trabajo de matemático en Basilea.
Pero Daniel, el hijo de Johann Bernoulli, era muy amigo de Euler y logró conseguirle un trabajo en su universidad. Pero iba a necesitar 7 semanas para llegar allí, porque la universidad de Daniel estaba en Rusia. No era un centro de poder intelectual como Berlín o París, pero en el siglo XVIII San Petersburgo era cualquier cosa menos sencilla. Pedro el Grande había creado una ciudad al estilo europeo, y todas las ciudades elegantes de la época tenían una academia científica. La Academia de San Petersburgo es en la actualidad un museo, que incluye varias salas repletas del tipo de curiosidades grotescas que en Occidente se suelen ocultar a la vista del público. Pero en 1730 este edificio era un centro de investigación puntero, y en él estableció Euler su hogar intelectual. Muchas de las ideas que estaban en ebullición en la época, cálculo de variaciones o la teoría de los números de Fermat, cristalizaron en manos de Euler. Pero también creó unas matemáticas increíblemente modernas, topología y análisis. Muchos de los conceptos que como matemático uso en la actualidad fueron creados por Euler, números como E o I. Euler también popularizó el uso del símbolo pi. Incluso los combinó en una de las fórmulas matemáticas más hermosas. E elevado a I veces pi es igual a -1. Un logro asombroso de alquimia matemática. Su vida está llena de magia matemática. Euler aplicó su ingenio a una inmensa variedad de temas, desde los números primos hasta la astronomía y la óptica. Diseñó un sistema nuevo de pesas y medidas, escribió un libro de texto sobre mecánica y hasta encontró tiempo para desarrollar una nueva teoría sobre la música. Para mí es el Mozart de las matemáticas, una visión que comparte el matemático Nikolai Vavilov, con el que me reuní en la casa que Catalina la Grande regaló a Euler. Euler vivió aquí desde el año 66 hasta el 88, lo que significa desde que llegó a San Petersburgo hasta su muerte. Fue miembro de la Academia Rusa de Ciencias, fue un gran matemático. Eso pone. ¿Qué es esto ahora? Ahora es una escuela. ¿Una escuela? Entremos a verla. No estoy seguro de que a Nikolai le gustara la idea, pero no estaba cerrado. Quizá deberíamos hablar con la directora para ver si podemos. A la directora no le importó. Tuve la sensación de que estaba acostumbrada a que la gente acudiera a hablar de Euler. Hasta tenía un par de alumnas sospechosamente dispuestas, preparadas para colaborar. Estas dos jóvenes les contarán algunas cosas sobre el científico y sobre el edificio. Se sabían bien la lección. Habían realizado un proyecto en clase sobre Euler, su vida, su feliz matrimonio, sus 13 hijos y la tragedia de que solo 5 de ellos llegaran a la edad adulta. Su primera esposa, a la que adoraba, murió joven, y él comenzó a quedarse ciego. Durante los últimos años de su vida, siguió trabajando y siguió con sus investigaciones matemáticas. He leído algo muy bonito. Dijo que con la ceguera no tenía nada que le distrajera y que podía concentrarse en las matemáticas. Una actitud muy positiva. Sí, es cierto que lo dijo. Fue una visita inesperada y encantadora, aunque no me pude resistir a husmear y a corregir una de las ecuaciones del encerado cuando todo el mundo se había ido. Para demostrar una de mis teorías de Euler favoritas, necesitaba una copa. Consiste en calcular sumas infinitas, algo que lanzó a Euler a la cima de las matemáticas cuando fue anunciado en 1735. Se coge un vaso lleno de vodka y se echa en este vaso alto de aquí. Luego se coge un vaso lleno solo una cuarta parte, o un medio al cuadrado, y se echa en el primer vaso. Luego se coge un vaso lleno solo un quinto, o un tercio al cuadrado, y se añade al primero. Si sigo añadiendo un número infinito de vasos y todos ellos son una fracción al cuadrado, ¿cuánto habrá en este vaso alto? Se llamó el problema de Basilea, después de que los Bernoulli no consiguieran resolverlo. Daniel Bernoulli sabía que no se podía echar una cantidad infinita de vodka.
calculó que el total estaría sobre 1 3/5. Entonces llegó Euler. Daniel se había acercado, pero las matemáticas son precisión. Euler calculó que la altura exacta del vodka sería pi² partido por 6. Fue una sorpresa enorme. ¿Qué relación tenía añadir fracciones al cuadrado con el número pi? El análisis de Euler demostró que eran dos lados de la misma ecuación. 1 más 1/4, más 1/5, más 1/6, y así hasta el infinito, es igual a pi² partido por 6. Es un montón de vodka, pero dentro. Euler era sin duda difícil de igualar. Matemáticos de dos países lo intentaron. Alemania y Francia estaban atrapadas en la era de la revolución que barría Europa a finales del siglo XVIII. Ambos países necesitaban desesperadamente matemáticos, pero su forma de apoyar a las matemáticas era muy diferente. Aquí en Francia, la revolución enfatizaba la utilidad de las matemáticas. Napoleón reconocía que para tener la mejor maquinaria militar, las mejores armas, eran necesarios los mejores matemáticos. Las reformas de Napoleón dieron un gran impulso a las matemáticas, y se trataba de unas matemáticas que iban a servir a la sociedad. Aquí en los estados alemanes, el gran pedagogo Wilhelm von Humboldt también estaba comprometido con las matemáticas, pero eran unas matemáticas desligadas de las demandas del Estado y el ejército. Las reformas educativas de von Humboldt daban importancia a las matemáticas por sí mismas. En Francia tenían matemáticos maravillosos, como Joseph Fourier. En la actualidad aún nos beneficiamos de su trabajo sobre las ondas de sonido. La tecnología MP3 se basa en los análisis de Fourier. Pero en Alemania tenían, al menos en mi opinión, al mejor matemático de todos los tiempos. La pintoresca y tranquila ciudad universitaria de Göttingen puede parecer un poco atrasada, pero esta ciudad ha sido el hogar de algunos de los mayores genios de las matemáticas, incluyendo al hombre al que con frecuencia se llama el príncipe de las matemáticas, Carl Friedrich Gauss. Sin embargo, pocos no matemáticos parecen saber algo sobre él. Ni en París. ¿Conoce a Carl Friedrich Gauss? No. No. Ni en Oxford. He oído el nombre, pero no sé decirle. Ni idea. Y me temo que ni en Alemania. No. No sé. No sabe. Pero en Göttingen todo el mundo sabe quién era Gauss. Es el héroe local. Su padre era picapedrero. Y parece lógico que Gauss también lo hubiera sido, pero su madre reconoció su talento y se aseguró de que recibiera la mejor educación posible. Cada pocos años aparece en las noticias algún prodigio que ha terminado el colegio con 10 años o ingresado en la universidad con 12. Pero nadie comparable con Gauss. A los 12 años discutía la geometría de Euclides. A los 15 descubrió una nueva pauta en los números primos que había pasado inadvertida a los matemáticos durante 2000 años. A los 19 descubrió la construcción de una figura de 17 lados que nadie sabía que existiera. Su temprano éxito animó a Gauss a escribir un diario. Se puede leer en la Universidad de Göttingen, si se sabe latín. Por suerte, yo tenía ayuda. La primera entrada es de 1796. ¿Puedo cogerlo? Sí, pero con cuidado. Es uno de los objetos más valiosos de la biblioteca. Lo creo. Tenía muy buena letra. Es un placer estético, aunque no se entienda. Es un placer contemplarlo. Voy a dejarlo porque es muy delicado. El diario demuestra que algunas de las ideas de Gauss se adelantaron 100 años a su época. Aquí hay un signo e integrales. Son integrales. Un tipo de matemáticas muy diferente. Es el primer indicio de la teoría de la función elíptica, que fue una de sus grandes aportaciones. Resulta ya muy complejo. Y esto es básicamente la aparición de la función z de Riemann. Caray. Es impresionante. La función z de Riemann se ha convertido en un elemento vital para la comprensión actual de la distribución de los números primos. En algún lugar del diario escribió: he hecho este descubrimiento maravilloso. Y a propósito, ha nacido un hijo mío.
Vemos sus prioridades. Creo que conozco algunos matemáticos así. Mis prioridades para el resto de la tarde estaban claras. Necesitaba otro paseo. Por suerte, Göttingen está rodeado de preciosos caminos entre bosques. Era el lugar perfecto para pensar más sobre los descubrimientos de Gauss. Las matemáticas de Gauss han afectado a muchos aspectos del mundo matemático, pero voy a escoger solo un tema, uno divertido, los números imaginarios. En los siglos XVI y XVII, los matemáticos europeos imaginaron la raíz cuadrada de -1 y le dieron el símbolo I. No les gustaba demasiado, pero resolvía ecuaciones que no se podían resolver de otro modo. Los números imaginarios han ayudado a entender las ondas de radio y a construir puentes y aeroplanos. Son incluso la clave de la física cuántica, la ciencia del mundo subatómico. Proporcionan un mapa para ver cómo son en realidad las cosas. A principios del siglo XIX no tenían mapa. No tenían imagen de cómo conectaban los números imaginarios con los números reales. ¿Dónde está el nuevo número? En la línea de números no hay sitio para la raíz cuadrada de -1. Los números positivos van hacia un lado y los negativos hacia otro. El gran paso fue crear una nueva dirección para los números, perpendicular a la línea de números, y ahí se encuentra la raíz cuadrada de -1. Gauss no fue el primero en emplear esta imagen bidimensional de los números, pero fue el primero en explicarla con total claridad. Dio a la gente una imagen para entender cómo funcionan los números imaginarios, y una vez que se desarrollara la imagen, se podría liberar su potencial inmenso. Un café, por favor. Las matemáticas proporcionaron a Gauss fama y seguridad económica suficiente como para haber ido a cualquier parte, pero decidió asentarse y pasar el resto de su vida en la tranquila Göttingen. Por desgracia, a medida que crecía su fama, su carácter se deterioraba. Aquel hombre cauteloso y tímido se fue transformando en alguien desconfiado y gruñón. Muchos matemáticos europeos consideraban un dios a Gauss. Le enviaban sus teoremas, sus conjeturas, incluso algunas demostraciones. La mayoría de las veces no contestaba, y cuando lo hacía generalmente era para decir que se equivocaban o que él ya lo había demostrado. Su rechazo o falta de interés por el trabajo de mortales menos dotados desanimó a veces a matemáticos de gran talento a seguir sus ideas. Pero también Gauss dejó en ocasiones de seguir su intuición, incluyendo una intuición muy importante que podía haber transformado las matemáticas de su época. A 15 kilómetros de Göttingen se alza lo que se llama la Torre Gauss. ¡Wow! Es asombroso. Desde aquí hay una vista fantástica, sí. Gauss realizó muchos proyectos para el gobierno de Hannover, entre ellos el primer sistema de vigilancia para las tierras de Hannover. ¿Decidió Gauss hacer esta torre de vigilancia? Como matemático es lo último que se me ocurriría. Él quiso hacerlo. La finalidad principal para hacerlo era descubrir la forma de la Tierra. Comenzó a especular también sobre algo más revolucionario, la forma del espacio. Pensaba que el universo podía no ser plano. Exacto. Y si vivíamos en un universo curvo, no habría nada plano. Eso llevó a Gauss a cuestionarse uno de los principios centrales de las matemáticas, la geometría de Euclides. Se dio cuenta de que esa geometría, lejos de ser universal, dependía de la idea del espacio plano, y no se podía aplicar a un universo curvo. Pero en el siglo XIX la geometría de Euclides se consideraba poco menos que revelada por Dios, y Gauss no quería problemas, así que no publicó nada. Sin embargo, otros matemáticos no se amedrentaron. En matemáticas, con frecuencia es beneficioso formar parte de una comunidad en la que poder exponer y confrontar ideas. Pero en una comunidad matemática suele resultar complicado presentar una idea que desafíe por completo el statu quo, y los grandes avances generalmente vienen de otro lado. Las matemáticas se pueden practicar en lugares muy extraños. Estoy en Transilvania, algo muy adecuado porque voy en busca de un lobo solitario. János Bolyai pasó la mayor parte de su vida a cientos de kilómetros de los centros de conocimiento matemático.
Este es el único retrato que he podido conseguir de él. Por desgracia no es él. Es el retrato que el Partido Comunista de Rumanía hizo circular cuando la gente comenzó a interesarse por las teorías de Bolyai en la década de 1960. Como no pudieron encontrar un retrato de János, usaron el de otra persona. János nació en 1802. Su padre, Frank Bolyai, que era profesor de matemáticas, se dio cuenta de que su hijo era un prodigio con las matemáticas y escribió a su viejo amigo Carl Friedrich Gauss pidiéndole que fuera tutor del chico. Tristemente, Gauss no aceptó. Así que en vez de hacerse profesional de las matemáticas, János se alistó en el ejército. Pero las matemáticas siguieron siendo su gran amor. Quizá haya algo en el aire de aquí, porque Bolyai siguió dedicándose a las matemáticas en su tiempo libre. Comenzó a explorar lo que llamaba geometría imaginaria, cuando la suma de los ángulos de un triángulo es menor a 180 grados. Lo asombroso es que esta geometría imaginaria tiene perfecto sentido matemático. La nueva geometría de Bolyai ha pasado a ser conocida como geometría hiperbólica. La mejor forma de comprenderla es pensar en la imagen de una esfera en un espejo, donde las líneas se curvan unas sobre otras. Es muy difícil de representar, ya que estamos acostumbrados a vivir en un espacio en el que todo parece recto y plano. En su pueblo natal de Tirgumures, investigué más sobre las revolucionarias matemáticas de Bolyai. Aquí se reverencia su memoria. El museo alberga una colección de artefactos relacionados con Bolyai, algunos de los cuales pueden ser considerados claramente transilvanos. Todavía conserva algo de pelo, es un poco truculento. El objeto de aquí que más me gusta es una maqueta preciosa de la geometría de Bolyai. La distancia más corta entre aquí y aquí, si te pegas a esta superficie, no es una línea recta, sino esta línea que sigue la curva de este triángulo. En esta superficie, las distancias más cortas forman un triángulo que suma 180 grados. Bolyai publicó su trabajo en 1831 y su padre mandó una copia a su viejo amigo Gauss. Gauss contestó de inmediato dando su aprobación, pero se negó a elogiar al joven Bolyai, porque dijo que quien debía ser elogiado era él. Lo había resuelto una década antes. Hay una carta de Gauss a un amigo en la que dice: considero a este joven geómetra un genio de primer orden. Pero Gauss nunca dijo eso a Bolyai, y el joven János se sintió desalentado. A continuación llegó otro golpe. Alguien había desarrollado exactamente la misma idea que él, pero la había publicado 2 años antes, el matemático ruso Nicolás Lobachevsky. Bolyai cayó en picado. Después de aquello, carente de prestigio profesional, no volvió a publicar nada. Al final se volvió un poco loco. En 1860, János Bolyai murió en el anonimato. A Gauss, por el contrario, lo encumbraron tras su muerte. Se puso su nombre a una universidad, a las unidades usadas para medir la inducción magnética y hasta un cráter de la Luna. Durante su vida, Gauss ofreció su apoyo a muy pocos matemáticos. La excepción fue otro genio de Göttingen, Bernhard Riemann. Su padre era ministro de la Iglesia y fue un cristiano convencido durante toda su vida. Riemann fue un muchacho tímido que pasó penalidades. Su familia era grande y pobre, y lo único que el joven tenía a su favor eran sus grandes dotes para las matemáticas, y eso fue su salvación. Muchos matemáticos, al igual que Riemann, han tenido infancias difíciles. Eran bastante insociables y sus vidas parecían desmoronarse. Fueron las matemáticas las que les ofrecieron sensación de seguridad. Riemann pasó buena parte de su juventud en la ciudad de Lüneburg, al norte de Alemania. Esta era su escuela local, construida como resultado directo de las reformas educativas de Humboldt a principios del siglo XIX. Riemann fue uno de los primeros alumnos de la misma. El director encontró la forma de superar la timidez del chico.
Tenía acceso libre a la biblioteca de la escuela y eso le abrió un nuevo mundo. Uno de los libros que encontró era un ejemplar del matemático francés Legendre sobre la teoría de los números. Su profesor le preguntó que qué tal le iba con él. Respondió que había comprendido las 859 páginas de aquel libro maravilloso. Fue una estrategia que funcionó con Riemann, porque se convirtió en un matemático brillante. Una de sus contribuciones más famosas a las matemáticas fue una conferencia que dio en 1852 sobre los fundamentos de la geometría. En la conferencia, Riemann comenzó por describir cómo era la geometría y su relación con el mundo. Luego hizo un boceto de cómo podría ser la geometría, considerando que los matemáticos tenían muchos tipos de espacios diferentes y que el espacio plano de Euclides, en el que todos parecíamos vivir, era solo uno de ellos. No tenía más que 26 años. ¿Fue bien recibido? ¿Reconoció la gente la revolución? Era imposible que la gente pudiera asumir esas ideas. No ocurrió hasta 50 o 60 años después, con Einstein. Con Einstein. Fue el comienzo de una revolución que culminó con la teoría de la relatividad de Einstein. Sí, exacto. Las matemáticas de Riemann cambiaron nuestra forma de ver el mundo. De pronto apareció una geometría de una dimensión superior. El potencial estaba ahí, desde Descartes, pero fue la imaginación de Riemann la que lo hizo posible. Comenzó a no poner restricción alguna en las dimensiones. Era una forma completamente nueva de pensar sobre las cosas. Gente como Bolyai pensaba en una geometría nueva, pero en 2 dimensiones. Nueva geometría bidimensional. Pero Riemann rompió todos los límites de 2 o 3 dimensiones y comenzó a pensar en dimensiones más elevadas. Fue algo completamente nuevo. El espacio multidimensional está en el corazón de muchas de las matemáticas actuales, en la geometría, en la teoría de los números y en muchas otras ramas de las matemáticas. Las ideas de Riemann siguen asombrando y causando perplejidad. Murió en 1866, con solo 39 años de edad. En la actualidad, el resultado de las matemáticas de Riemann está por todas partes. El hiperespacio ya no es ciencia ficción, sino un hecho científico. En París han intentado incluso visualizar cómo serían las formas en dimensiones superiores. Al igual que el artista del Renacimiento Piero habría dibujado un cuadrado dentro de un cuadrado para representar un cubo en un lienzo de 2 dimensiones, aquí en La Défense, el arquitecto ha construido un cubo dentro de un cubo para representar la sombra de un hipercubo de 4 dimensiones. El trabajo de Riemann nos ha permitido tener las gafas matemáticas para poder explorar esos mundos de la mente. Necesitaremos tiempo para poder ajustar esas gafas, pero sin esa edad de oro de las matemáticas, desde Descartes a Riemann, no habría cálculo, física cuántica, relatividad, ni ninguna de las tecnologías que usamos en la actualidad. Pero lo más importante es que sus matemáticas eliminaron las telas de araña y nos han permitido ver el mundo como en realidad es. Un mundo más extraño de lo que habíamos imaginado.